Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el principio de equivalencia débil. Antes de comenzar, quería haceros una recomendación personal, que es que vayáis al canal de Quantum Fracture de Crespo, que imagino que ya todos lo conocéis, y que veáis el vídeo de por qué una pluma y un martillo caen a la vez. En este vídeo, Quantum Fracture habla del principio de equivalencia débil y más concretamente de la parte de este principio que trata la equivalencia entre la masa inercial y la masa gravitatoria. Porque, bueno, ya lo vamos a ver en este vídeo, hay otra parte del principio que trata que la aceleración es igual a la gravedad, ¿de acuerdo? Pero en el vídeo de Crespo se trata sobre la equivalencia entre estos dos tipos de masa y la verdad pues que es un trabajo bastante bueno. Es un vídeo muy completo, pone unos ejemplos en los que a mi juicio queda meridianamente claro los conceptos de masa inercial y de masa gravitatoria y pues bueno, aquí lo dejo pues para eso, o antes o después de ver mi vídeo, pues le echéis un ojo y así vuestro entendimiento de este capítulo pues sea más completo. Bueno, pues para ir entrando ya en materia, el principio de equivalencia débil fue postulado por Galileo en 1632 en el libro Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. Aquí Galileo ya habla de la equivalencia entre masa inercial y masa gravitatoria y no será hasta la llegada de Albert Einstein en la que este principio ampliará sus horizontes a igualar bajo ciertas condiciones las aceleraciones y los campos gravitatorios. Luego, el principio de equivalencia débil, precisamente Einstein lo retoca y lo transforma en el principio de equivalencia de Einstein. Y luego, aparte, hay otro principio de equivalencia, que es el principio de equivalencia fuerte. Nosotros nos vamos a quedar en el principio de equivalencia débil, aunque vamos a ver también la parte que Einstein trató de las aceleraciones y los campos gravitatorios. Ya no vamos a ver el principio de equivalencia de Einstein, porque eso trata ya, hay que incorporar en la gravitación el tema de la luz y ya nos estaríamos saliendo del marco teórico de la gravitación newtoniana. Y nada, pues para empezar a abordar el principio de equivalencia débil, pues vamos a ver en qué consiste con un ejemplo. Este ejemplo va a tratar sobre la caída libre de una masa m2 hacia un cuerpo masivo m1, por lo tanto la masa 1 es mucho mayor que la masa 2. Esto es algo súper importante para que el principio de equivalencia funcione. A lo largo del desarrollo matemático del vídeo vamos a ir viendo por qué esto tiene que ser así, pero necesitamos estar en las cercanías de la superficie de un cuerpo masivo para que aplique. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con la segunda ley de Newton, que lo que nos dice es que el sumatorio de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y sí, lo que os estaba diciendo, que se me había olvidado, es que en este ejemplo lo que vamos a ver es algo a lo que estamos muy acostumbrados de ver a los profesores en ciertos cálculos, pero que no siempre es lícito hacerlo y sobre todo hay que entender qué es lo que estamos haciendo, porque uno podría haberse tentado de hacer lo que yo voy a hacer a continuación y en según qué circunstancias no sería del todo correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es, como estamos en caída libre en un cuerpo masivo, pues solo hay una fuerza, que es la fuerza gravitatoria, que siente 2 debido a 1. O sea, es la fuerza que sobre 2 ejerce 1. Es como se lee esto de aquí. Y esta fuerza provoca que la masa 2 pues acelere con cierta aceleración. Aquí lo que vamos a hacer es irnos al sistema centro de masas, esto ahora lo voy a explicar, pero todos los ejercicios y todos los problemas que se plantean en el desarrollo de la teoría de la gravitación newtoniana, es conveniente irnos al sistema centro de masas porque si no,
las ecuaciones que hay que resolver ya con dos cuerpos son imposibles de resolver. O sea, ya con tres ni os cuento. Pero si no hacemos esta simplificación, se hace demasiado complicado poder trabajar. Aquí, aparte, cuando tenemos el caso en el que la masa 1 es mucho mayor que la masa 2, pues ya hemos visto en estos capítulos pasados que, por ejemplo, la posición de la partícula 1 en el centro de masas, esto es la masa 2 entre la masa 1 más la masa 2 por la posición relativa entre 1 y 2, y que la posición de la partícula 2 en el centro de masas, esto es menos la masa 1 entre la masa 1 más la masa 2 por la posición relativa entre 1 y 2. Entonces, cuando M1 supera en órdenes de magnitud a M2, aquí podemos hacer unas aproximaciones que son que sumarle a M1 M2 pues prácticamente lo va a dejar igual si estamos hablando de una diferencia de órdenes de magnitud, y entonces esto será aproximadamente M2 entre M1 por la posición relativa. Como M1 sigue siendo mucho más grande que M2, pues este cociente tiende a 0. Y luego aquí, en la posición de la masa 2 en el centro de masas, pues sumarle M2 a M1, pues igual lo deja prácticamente como estaba. Entonces tenemos el cociente de M1 entre M1 por la posición relativa, con este signo menos, y ese cociente es 1. Por lo tanto, aquí tenemos la posición relativa entre 1 y 2, que el signo menos pues lo que hace es cambiar de lugar estos dos índices. Por lo tanto, esto es la posición relativa 2, 1. Esto no es más, ya sabéis que la posición relativa y de la partícula I y la partícula J se define como RI menos RJ. Esto aparte es un invariante, las distancias son invariantes bajo transformaciones de Galileo, y el sistema centro de masas es una mezcla entre un sistema de referencia que incorpora las transformaciones de Galileo. Por lo tanto, da igual aquí sustituir si calculáis esta distancia relativa en el centro de masas, os va a dar exactamente el mismo número aquí, ¿de acuerdo? Por eso, pues directamente la distancia relativa se calcula en el sistema laboratorio y eso es un número que ya se tiene. Entonces, aquí lo que ocurre es que tenemos un vector que va desde la masa J apuntando a la masa I. Si nosotros sacamos un menos de factor común, pues lo que tenemos es RJ menos RI, y esto es menos RJI. O sea que intercambiar los índices de posición pues pesca un signo menos. De forma que aquí lo que tenemos es, con el signo menos, un vector que en vez de ir de J a I va de I a J. O sea que el signo menos este de aquí lo único que quiere decir es eso. O sea que de una partícula apuntamos a otra o viceversa. Bueno, pues esta aproximación de irnos al sistema centro de masas, para lo que sirve es para que la masa 1 esté estática y en el origen del sistema centro de masas. Al estar la posición de R1 en el 0, esto significa que el origen del centro de masas está donde está la masa 1. Y como esa posición es constante y vale 0, las sucesivas derivadas de la posición, como son la velocidad y la aceleración de la partícula 1, van a seguir dando 0. Por lo tanto, tenemos una partícula dentro del sistema de dos partículas que está estática y en el origen de coordenadas, y solo tenemos a la partícula 2 para calcular su dinámica. Y repito, esto es muy útil, pues, por ejemplo, para describir situaciones como la que ocurre en el sistema solar, en la que tenemos el Sol, que es un cuerpo ultramasivo comparado con el resto de planetas, que ocupa el centro, más que el centro, ocuparía el foco de las elipses que describen los planetas al orbitar en torno a él, pero que en última instancia pues reproduce esto, un astro estático, y tendríamos que ir
uno a uno en cada planeta, pero solo tendríamos que describir la dinámica del planeta que orbita y no del Sol. Bueno, entonces vamos avanzando en esta ecuación porque lo que os decía es que aquí alegremente muchas veces sin pensar hacemos lo siguiente. La fuerza que sobre 2 ejerce 1, pues esto es menos g por m2 por m1, lo que pasa que el producto de m2 por m1 es conmutativo, por la distancia entre la distancia 2, 1 al cuadrado por el vector posición relativa 2, 1. Y esto unitario. Entonces, aquí, aunque estemos en el sistema centro de masas, como la posición relativa os he dicho que es un invariante, las masas también, y g es una constante, pues esta ecuación es igual descrita en el sistema centro de masas que no, ¿de acuerdo? Y aquí al otro lado del igual, pues tenemos la masa 2 por la aceleración de 2 en el centro de masas. Bueno, pues lo que digo que muchas veces se hace alegremente sin pensar es coger y cancelar esta masa 2 con esta otra. Entonces, eso en ocasiones es lícito hacerlo, de hecho lo que vamos a aplicar es el principio de equivalencia débil para poder hacer esto, y si por ejemplo estamos en la Tierra, pues eso significa que la masa 1 la definimos como la masa de la Tierra y la distancia relativa la definimos como el radio de la Tierra también. Entonces, esta ecuación nos queda de la siguiente forma, que es A2, la aceleración de 2 en el centro de masas, esto es igual a menos G, la masa de la Tierra, entre el radio de la Tierra al cuadrado, por este vector unitario 2, 1, y a esto es a lo que nosotros le llamamos G, o sea, la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre, donde este número, el número que da este cociente, es el famoso 9,89 en unidades metro entre segundo al cuadrado. Así que obviamente, para poder calcular la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre, podemos cancelar estas dos masas aplicando el principio de equivalencia. Pero, ¿qué es lo que ocurre si no estamos en la superficie terrestre? Pues que ahí, si no estamos con un cuerpo, con que uno de los dos cuerpos es mucho más masivo que el otro, sino que imaginaos que tuviéramos un cuerpo y otro más o menos de la misma masa, y les dejamos mediante que describan una dinámica mediante la interacción gravitatoria, pues ya no queda tan claro si uno cae al otro, el otro cae a uno, o qué van a hacer aquí, si van a hacer una órbita o lo que sea, y ya no va a ocurrir que la trayectoria que realicen estos dos cuerpos no dependa de la masa de cada uno de ellos. Por ejemplo, la trayectoria que vaya a llevar dos debido a la acción de la gravedad que uno le ejerce, pues no dependa de la masa de dos. Esto no va a ser así. La trayectoria que haga el cuerpo 2 va a depender de la masa de 2. Esto se puede ver muy fácil si nos venimos a esta ecuación de aquí, a esta, y reproducimos un poco más el cálculo. Tenemos la fuerza que sobre 2 ejerce 1 en el sistema centro de masas, aquí la masa 2 por la aceleración de 2 en el centro de masas, pero nosotros sabemos que podemos sustituir el lado derecho del igual por lo siguiente, en vez de la masa 2 ponemos la masa reducida, y en vez de la aceleración de 2 en el centro de masa ponemos la aceleración de 2, 1, o sea, la aceleración relativa. Y esta ya no hace falta poner en el centro de masa porque las magnitudes relativas, pues ya os he dicho que son invariantes. Entonces, aquí en el lado izquierdo, pues ponemos la ecuación de la gravedad, o sea, menos g por la masa 1 por la masa 2 entre la distancia, bueno, estamos 2, 1, pero bueno, el producto de las masas es conmutativo, esto al cuadrado,
y que no me cabe aquí el vector posición relativa. R21 unitario. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora ya la masa 2 y mu no tienen por qué ser iguales. De hecho, no lo van a ser. Cuando la masa 1 es mucho mayor que la masa 2, sí, porque tenemos que la masa reducida es M1 por M2 entre M1 más M2. Entonces, si M1 es mucho mayor que M2, en el caso que estamos tratando aquí en este ejemplo, pues sumarle M2 a M1 no hace nada, tenemos el producto de M1 por M2 entre M1. Se cancela M1 y entonces mu, la masa reducida, es aproximadamente M2. Pero claro, si hacemos esta imposición, pues obviamente va implícito que la masa 2 está en caída libre hacia la masa 1, porque si la masa 1 es muchísimo mayor que la masa 2, pues es lo que va a ocurrir. Pero cuando son eh, ambas masas de similar magnitud, pues esta es la ecuación que queda cuando vamos a resolver las ecuaciones del movimiento y m2 y mu no se cancelan, por lo tanto, al sustituir la aceleración por la segunda derivada de la posición y tal, para luego integrar todo esto, eso ya veremos cómo se hace, la masa del objeto 2 va a aparecer en las ecuaciones del movimiento. Así que mucho ojo, porque todo esto de cancelar estas masas no se puede hacer tan a la ligera. De hecho, ahora vamos a ver que conceptualmente representan ideas completamente distintas. No solo que es que ambas masas sean teóricamente la misma, sino que es que encima son conceptos distintos una de otra. Entonces, para ello vamos a hablar primero de la masa inercial. Esta masa, si partimos de la segunda ley de Newton otra vez, pues tenemos la ecuación F igual a, y voy a poner esta masa de este color, m sub i, para simbolizar que es la masa inercial, por la aceleración. Esto hay que darle carácter vectorial. Entonces, si nosotros despejamos en esta ecuación la aceleración, pues podemos entender a lo mejor un poco de forma más clara qué es la masa, porque entonces lo que tenemos es la fuerza inercial dividida entre la masa inercial. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que para una fuerza constante, si nosotros aumentamos la masa, disminuye la aceleración. Y si disminuimos la masa, aumenta la aceleración. Por lo tanto, la aceleración es inversamente proporcional a la masa inercial. Y eso lo que se interpreta, o como se interpreta entonces, bueno, voy a quitarle el carácter vectorial a esto, como se interpreta entonces la masa inercial es como una resistencia a acelerar. De hecho, pues esto vosotros lo habréis notado en vuestra vida cotidiana, que si queréis tirar un bolígrafo de la mesa al suelo, pues basta con que ejerzáis una pequeña fuerza sobre ese objeto, pero si ejercéis esa misma fuerza sobre una pared de vuestra casa, pues no la vais a tirar abajo, o una pared o sobre un coche, ¿de acuerdo? O un elefante. Entonces, eso significa que los objetos que tienen mayor masa ofrecen más resistencia a ser acelerados para una misma fuerza. Y ahora vamos a hablar de masa gravitatoria o carga gravitatoria. Esto es un concepto completamente distinto al de masa inercial y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fuerza que sobre 2 ejerce 1, un caso como el que tenemos arriba, en el centro de masa. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es una cosa. Voy a renombrar a la masa 1 simplemente como m, porque esta masa no vamos a tenerla en cuenta a efectos de la dinámica, por lo que os he explicado arriba de las ventajas que tiene irse al centro de masas cuando m1 es mayor, mucho mayor que m2, y vamos a centrarnos en m2. Entonces, esto va a quedar menos g por m, y a m2 vamos a llamarle como m sub g, que significa masa gravitatoria. Dividimos entre
la distancia relativa 2,1 al cuadrado y vector unitario 2,1. Vale. Entonces, ¿qué significa esta masa? Que es la misma que hemos cancelado arriba a ambos lados del igual. Bueno, pues aquí esta masa, si os dais cuenta, es proporcional a la fuerza gravitatoria. Si yo aumento esta m sub g, la fuerza se hace mayor. Como la fuerza es masa por aceleración, si aumento la masa gravitatoria, aumenta la fuerza, y si aumenta la fuerza, como la masa es constante, pues aumenta la aceleración. Lo que significa que la masa gravitatoria, pues como ya os he puesto aquí arriba, es la carga de la interacción gravitatoria. Lo que nos está dando es, o mejor dicho, nos está cuantificando cuán intensa va a ser esa interacción gravitatoria. Por lo tanto, aquí la fuerza 2,1 es proporcional a la masa gravitatoria, lo que os acabo de decir, y entonces eso significa que la aceleración, y bueno, voy a quitarle lo del centro de masas porque va a dar igual, para no confundir ahora cuando compare, y eso significa que la aceleración que va a sentir la partícula, de hecho también voy a quitarle el carácter vectorial, va a ser proporcional a esta masa gravitatoria. Por lo tanto, tenemos dos tipos de masa. Una inversamente proporcional o la aceleración, mejor dicho, es inversamente proporcional a ella, y otra que la aceleración es proporcional a ella. Por lo tanto, si volvemos a reproducir el cálculo en este ejemplo de una partícula en caída libre, pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a poner que la fuerza gravitatoria es igual a la masa, de hecho vamos a poner la masa inercial, por la aceleración. La fuerza gravitatoria pues va a ser menos, de hecho voy a hacer un copia-pega de aquí arriba para no tardar tanto en escribir. Vamos a tener esto de aquí y al lado derecho esto de aquí. Entonces, si nosotros despejamos la aceleración, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la aceleración es igual a menos g por m entre la distancia 2,1, donde esta m es m1, ¿de acuerdo? Le vuelvo a poner el índice, al cuadrado, por el vector posición, o sea, el vector unitario de la posición relativa 2,1. Y aquí voy a poner la masa gravitatoria y dividiéndole me voy a traer del otro lado la masa inercial. Vale. De forma que aquí se puede observar claramente pues que lo que nosotros hemos hecho en el ejemplo de arriba es decir que tanto la masa gravitatoria como la masa inercial son lo mismo. Pero aquí espero que quede claro en la masa inercial y aquí en la masa gravitatoria que conceptualmente no tendrían por qué ser la misma masa, porque una es la resistencia a acelerar y precisamente la otra lo que es la cualidad que hace que un cuerpo acelere más o menos. O sea, es prácticamente lo contrario. La masa gravitatoria, cuanto mayor es, mayor va a acelerar el cuerpo que experimenta esta interacción. De forma que aquí, pues lo que queda claro es que la aceleración será proporcional a la masa gravitatoria entre la masa inercial y dejadme que este resultado pues lo suba más o menos por aquí
porque aquí vamos a continuar, porque si por ejemplo nosotros decimos que estamos en la superficie de la Tierra, como hemos hecho antes, por poner un ejemplo con datos numéricos que se conocía en la época donde se hicieron estos cálculos, pues entonces la masa 1 es otra vez la masa de la Tierra y la posición relativa es otra vez el radio de la Tierra. En ese caso, lo que tenemos es la aceleración es igual a menos g, la masa de la Tierra, entre el radio de la Tierra al cuadrado por este vector unitario y aquí el cociente de estas dos masas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que precisamente esto de aquí arriba ya os he dicho que es g, o sea, este cociente vale g, o sea, 9,89 metros entre segundo al cuadrado en valor absoluto. Por lo tanto, vamos a venirnos aquí a la otra línea y lo que tenemos es que A es igual al cociente de estas masas por menos g por este vector unitario. Lo que pasa que pues vamos a agrupar todo esto simplemente en el vector g. Si aquí tomamos valores absolutos, pues lo único que vamos a hacer es quitar el carácter vectorial de todo esto y si hacemos lo siguiente, nos llevamos g dividiendo al lado izquierdo del igual, pues tendremos que a entre g es igual a la masa gravitatoria entre la masa inercial. Vale, entonces es aquí donde yo quería llegar. Dejadme que borre todo este desarrollo. Muy bien. Entonces, una vez hemos llegado aquí, lo que Galileo observó en sus experimentos y donde luego plasmó los resultados en este libro que os he dicho, pues es, primero, nosotros tenemos un resultado teórico que es que G vale 9,89 metros por segundo al cuadrado. Y este número nos lo proporciona la teoría, porque es la teoría la que nos dice que G por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra elevado al cuadrado da este número de aquí. Por lo tanto, esto es un número predicho por la teoría. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros nos vamos a la superficie de la Tierra, en su entorno, en sus cercanías, y dejamos caer un objeto en caída libre? Pues ese objeto empieza a acelerar y cuando nosotros medimos experimentalmente cuánto vale esa aceleración, que es esta de aquí, resulta que el número que nos arroja es exactamente el mismo. Este número de aquí arriba, la aceleración, es un resultado experimental. Está medido experimentalmente. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que el cociente entre la aceleración y la gravedad es 1, porque valen lo mismo. Por lo tanto, el cociente entre la masa gravitatoria y la masa inercial, pues tiene que ser 1 también. De forma que la masa gravitatoria tiene que ser igual a la masa inercial. ¿Pero cuándo? Pues en una situación de un cuerpo de masa 2 en caída libre hacia un cuerpo 1 de masa M1 cuya masa es mucho mayor que la del objeto número 2. Solo en esas circunstancias esta igualdad se da. Y es por eso que en casos como el ejemplo que hemos analizado aquí arriba, en un caso de caída libre, pues en concreto habíamos dicho por aquí que era la Tierra, que podemos cancelar estas dos masas y entonces la aceleración con la que cae un objeto no depende de su masa y todos los objetos en la superficie terrestre caen a la vez, ya sea un martillo, o una pluma o un elefante, ¿de acuerdo? Todo cae
exactamente al mismo ritmo. Y podéis hacer la prueba en vuestra casa que si dejáis caer pues, un bolígrafo y un libro, que sea un libro gordo, vais a observar que si lo soltáis desde la misma altura, pues caen al suelo al mismo tiempo, a la vez. O sea, que llegan al suelo, quiero decir, al mismo tiempo. Entonces, ya por añadir un comentario a esta primera parte del principio de equivalencia débil, pues que veáis que es curioso cómo la cualidad que debería hacer acelerar a un cuerpo bajo la interacción gravitatoria, como es la carga gravitatoria, es exactamente, o físicamente, mejor dicho, la misma cualidad que lo hace resistente a acelerar. O sea, esto es algo que solo ocurre en la fuerza gravitatoria y por eso la gravedad es, entre comillas, una fuerza tan especial comparada con las otras. Porque si nosotros, por ejemplo, en el vídeo de Crespo lo veréis, si en vez de hablar de gravedad hablamos de electricidad, pues lo que sería la masa gravitatoria sería la carga eléctrica. Entonces, cuanto mayor es la carga eléctrica, más va a acelerar un objeto cargado hacia otro objeto cargado con la carga opuesta. Y será la masa inercial la que reste aceleración a esa interacción. Sin embargo, con la gravedad, pues ambas son exactamente el mismo número, ambos conceptos. Al menos en las cercanías de un cuerpo masivo. Bueno, pues vamos a continuar. Lo siguiente que va a ser nada, en un momentito, es comentar que cuando volvemos a tener, o sea, para que todo esto funcione, ya hemos dicho que esto tiene que ser una caída libre de la masa 2 hacia la masa 1 con la masa 1 mucho mayor en magnitud que la masa 2, ¿de acuerdo? Entonces, con esta misma restricción, con la de la masa 1 mucho mayor que la masa 2, si nos vamos a la segunda ley de Newton, como hemos hecho antes, tenemos el sumatorio de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Si solo tenemos dos partículas y que se están en la única interacción que tienen es la fuerza gravitatoria, podemos despreciar la aceleración que 2 ejerce en 1 y quedarnos con la que sobre 2 ejerce 1. Por lo tanto, esto será la fuerza que sobre 2 ejerce 1 es igual a la masa de 2 por la aceleración de 2. Aunque, bueno, dejadme que lo ponga, lo voy a poner de forma general. Entonces, vamos a poner en vez de 1 y 2, por si lo veis escrito en algún texto, masa I y masa J, donde este subíndice I no es de inercial, ¿de acuerdo? Sino son dos subíndices simple y llanamente. Entonces, la fuerza que en este caso sería que sobre J ejerce I, es la masa de J por la aceleración de J. Hemos dicho que esto es la gravedad, por lo tanto, esto es menos G mj mi entre r ji al cuadrado, aunque aquí voy a ponerlo al cubo y lo multiplico por un vector rji. Esto ya lo comenté en el primer capítulo de esta lista. Y esto es igual a mj por aj. Vale. Entonces, si la masa I es muchísimo mayor que la masa J, el concepto de caída libre podemos extenderlo no solo en las cercanías de la superficie de la masa I, sino que, pues claro, si nosotros tenemos, imaginaos, un superplaneta o un agujero negro y tiene una masa tan descomunal que da igual que nosotros estemos aquí o que estemos aquí, vamos a caer exactamente igual en caída libre hacia él, estemos donde estemos, pues nosotros, o de esta idea emerge el concepto de campo gravitatorio, porque entonces si estemos donde estemos, ya sea cerca o lejos, vamos a caer
en caída libre, pues podemos aplicar el principio de equivalencia y cancelar estas dos masas de aquí. Entonces, lo que vamos a tener es que la aceleración en la partícula jésima es igual a menos g por la masa de la partícula iésima entre la posición relativa entre ambas al cubo por el vector posición que las une, esto, vector posición ji, y por lo tanto lo que tendremos es en esta situación un vector aceleración en cada punto del espacio que lo único que va a depender es de la masa iésima y de la posición del espacio en la que nosotros estemos mirando. De forma que en cada punto del espacio, si existe un vector, pues lo que vamos a tener es un campo vectorial, un campo de vectores. De forma que, como os decía, de aquí emerge el concepto de campo gravitatorio. De forma que ya pasamos de poner el subíndice J, porque eso será cuestión de poner una u otra partícula, y lo definiremos como el campo gravitatorio que ejerce la partícula I, donde este campo gravitatorio es un campo vectorial. Y repito, aquí la masa I tiene que ser mucho mayor que la masa J, la masa que pongamos de prueba, o que sumerjamos en este campo gravitatorio a ver qué hace, a ver cómo se comporta dinámicamente, para que pueda existir el concepto de que la masa J cae libremente sobre la masa I y que podamos aplicar el principio de equivalencia de forma que el concepto de campo gravitatorio que estamos explorando pues sea válido y no sea una falacia. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos ahora con la segunda parte del principio de equivalencia. Bueno, pues vamos a coger esta doble igualdad que tenemos aquí, e igual que hemos dicho que la masa debido a ella la masa gravitatoria es igual que la masa inercial, pues como experimentalmente hemos observado que A es igual a la gravedad en la superficie terrestre, y entonces la aceleración es igual a la gravedad. Esta igualdad, que puede parecer a priori inofensiva, esconde detrás de sí una potencia física conceptual brutal. Porque esto lo que nos está diciendo es que nosotros, mediante aceleraciones, podemos simular campos gravitatorios o viceversa, que en ciertas condiciones, como es la de en las cercanías de un cuerpo masivo, un campo gravitatorio lo que es una aceleración. Esto, de hecho, Einstein pues, lo llamó su idea feliz. Lo que pasa que él, pues, cómo interpreta él el principio de equivalencia débil está orientado a todo el tema de espacios-tiempos curvos y tal, que aquí nosotros no vamos a entrar. Pero lo que sí, para hacer para hacer divertido lo que queda hasta que acabe el vídeo, vamos a explorar un par de ejemplos, y el primero va a ser el clásico de una nave espacial acelerando en el espacio. Por ejemplo, nosotros tenemos esta nave y podemos decir que aquí existen dos sistemas de referencia, uno exterior a la nave en cualquier punto del espacio y otro interior a la nave, en cualquier punto dentro de esta caja que está siendo propulsada por estos dos cohetes. De forma que, precisamente por estar siendo propulsada, pues la nave está acelerando hacia arriba con una aceleración A mayúscula. Entonces, esto vamos a hacer una serie de cálculos y vamos a ver cómo nos lleva a la deducción de que dentro de la nave hay un campo gravitatorio que es exactamente igual en magnitud a esta aceleración que lleva la nave, pero en sentido contrario, vectorialmente hablando. Así que vamos a aplicar en el sistema O la segunda ley de Newton, a ver qué fuerzas ve este sistema. Entonces tendremos el sumatorio de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esta masa de aquí va a interpretarse como una masa de prueba
de un objeto, el que sea, que esté anclado a la nave, al sistema O' que se está moviendo. Por ejemplo, pues un cuadro que yo quisiera poner por aquí, anclado a la nave, pues esta va a ser la masa M. Entonces, aquí lo que ocurre pues es que solo hay una única fuerza, que es la fuerza de inercia que lleva la nave debido a esa aceleración. Por lo tanto, es una fuerza igual a una masa por una aceleración. Esa fuerza es la masa de un objeto anclado a ese sistema. No digo que es la masa de la nave, porque si no en los siguientes cálculos eso va a entrar en conflicto matemáticamente y me va a fastidiar la demostración que quiero hacer. Entonces tengo que recurrir a este artificio. Entonces esto será m por la aceleración que lleva la nave igual a m por la aceleración. De forma que aquí podemos cancelar estas masas, porque además ambas son masas inerciales, y entonces la aceleración que observa el sistema O, que está en un punto cualquiera del espacio exterior observando esa nave, la aceleración que observa para todo el sistema, o sea, el sistema O', pues es A mayúscula. Esto parece una tautología, pero bueno, lo que va a ser interesante es analizar las fuerzas que ve el sistema O'. ¿Por qué? Porque el sistema O' es un sistema no inercial, o sea, es un sistema que está acelerado. Entonces, cuando nosotros apliquemos la segunda ley de Newton, donde esta masa igual vuelve a ser la masa de, eh, de un objeto de prueba, ahora dejadme que comente esto, pues nosotros ya sabemos por el tema o por el capítulo que tengo en el canal de las transformaciones de Galileo, y en concreto esta es una prima, que las fuerzas que observa un sistema no inercial son las fuerzas que observa un sistema inercial más o menos, según si ese menos lo absorbe o no, las fuerzas ficticias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros como sistema O lo que queremos analizar es un punto, o sea, el sistema O', perdón, un punto P, por ejemplo, dentro de la nave, un sistema exterior, el sistema O, no observa fuerzas en un punto cualquiera de aquí del espacio interior a esta nave espacial. El sistema O observa fuerzas en lo que es el objeto, que es la nave, o cualquier objeto, cualquier masa que esté anclada a ella. ¿De acuerdo? Como os he dicho antes, pues por ejemplo un cuadro aquí, pues tanto la nave como el cuadro, si está anclado, aceleran con esta aceleración. Pero un punto del espacio, el espacio se supone que está fijo de fondo y nosotros nos movemos por él de forma que lo atravesamos. Un punto del espacio no está sometido a ninguna fuerza. De forma que cuando nosotros separemos este sumatorio en la suma de las fuerzas que ve un sistema inercial menos las fuerzas ficticias, y esto lo igualemos a la masa por la aceleración prima, pues claro, os acabo de decir que un sistema inercial no observa fuerzas en un punto del espacio arbitrario, por lo tanto, esta parte de aquí es cero. De forma que solo nos queda las fuerzas ficticias o menos las fuerzas ficticias, ese signo menos puede absorberlo el vector según como defináis vosotros esto de las fuerzas ficticias, pero vamos, las fuerzas ficticias no es más que la masa de un objeto de prueba por la aceleración que lleva el sistema de referencia no inercial, ¿de acuerdo? O sea, sería, esta fuerza ficticia sería esta m por a mayúscula y con el signo menos, pues menos la fuerza ficticia. Entonces, si esta m minúscula era la masa de un objeto anclado a la nave, pues vamos a decir que ahora, cuando sustituyamos aquí en las fuerzas ficticias, lo que es menos por la aceleración mayúscula, pues esta masa y esta otra van a ser iguales y lo que van a hacer es referencia
ya no a un objeto que esté anclado en la pared como antes, cuando estábamos analizando el sistema O, sino a una masa que nosotros pongamos en, pues por ejemplo aquí en este punto P o en el punto que nosotros estemos analizando del espacio interior a la nave. De forma que va a cancelarse y lo que vamos a tener es que el sistema prima, un sistema que esté en la nave espacial, lo que va a haber es que en cada punto del espacio interior a la nave hay un vector menos a. Y este vector menos a dentro de la nave, bajo ciertas condiciones que ahora vamos a ver, se interpreta como un campo gravitatorio. O sea, esto no es más que el experimento que siempre se dice de poner a Superman empujando aquí esta nave hacia arriba y entonces el que está dentro de la nave, un señor aquí, pues no sabe si es que está Superman empujando la nave hacia arriba y por eso él se queda pegado al suelo, o que hay un campo gravitatorio dentro de la nave. O sea, ambas situaciones son indistinguibles, repito, bajo ciertas condiciones que ahora voy a comentar. O sea, este hecho de que dentro de la nave, o sea, si esta nave está acelerando, dentro de la nave se siente la presencia de un campo gravitatorio de igual magnitud a la aceleración de la nave, pero en sentido opuesto, solo es cierto localmente. O sea, para regiones pequeñas del espacio comparadas con el radio EDM, ahora explico esto, para tiempos cortos o para aceleraciones pequeñas. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Pues bueno, que esta situación que yo os acabo de mostrar aquí, analizando por la segunda ley de Newton, dos sistemas de referencia, uno exterior a la nave y otro interior, y llegando a la conclusión de que dentro de la nave se experimenta un campo gravitatorio, es lo que acabamos de ver aquí arriba, que es una parte del principio de equivalencia, que es que una aceleración es igual a la gravedad. Entonces, esto lo que quiere decir, esta igualdad es en esencia decir que con estas condiciones gravedad y aceleración son indistinguibles, pero no siempre, porque existen tres ocasiones que son estas de aquí en las que nosotros podríamos discernir si en realidad, si nosotros estuviéramos dentro de la nave, si en realidad lo que nosotros estamos es en un campo gravitatorio o en una nave acelerando. Porque, a ver, vosotros imaginaos que aquí, eh, por debajo de esta nave, está la superficie de la Tierra, por ejemplo. Entonces, ¿por qué hay que coger regiones del espacio para hacer este experimento? O, mejor dicho, este experimento del principio de equivalencia es válido solo en regiones pequeñas del espacio comparadas con el radio de m. En este caso, pues m sería la masa de la Tierra y el radio de m, el radio de la Tierra. Porque si esta nave es demasiado grande comparada con la Tierra, pues nosotros, que estamos aquí dentro, podríamos decir, muy bien, yo veo un vector gravedad aquí en este punto P, pero si me voy por arriba de la nave y analizo un punto Q, resulta que aquí el vector es menos intenso que en el punto P. Y si me voy muy cerca del suelo de la nave, pues por ejemplo aquí y este punto P, por ejemplo, aquí al contrario, el vector gravedad es muchísimo más intenso que en el punto P. Entonces, nosotros al observar esta situación podríamos decir, nosotros no estamos dentro, o sea, estamos dentro de una nave, pero la gravedad que estamos experimentando no es porque la nave esté acelerando, sino que lo que estamos es en las proximidades de un planeta y por lo tanto estamos inmersos en su campo gravitatorio. De forma que como el campo gravitatorio decae con la distancia, pues cerca del suelo de la nave hay una intensidad, un poquito más arriba hay otra intensidad y en el techo pues hay una intensidad mucho menos.
Entonces aquí, en estas circunstancias, el principio de equivalencia no aplicaría. La aceleración sí que sería distinguible, o la gravedad, en este caso, sí que sería distinguible de una aceleración. Luego, lo de los tiempos cortos viene porque si nosotros en realidad estamos sintiendo una gravedad porque estamos en las proximidades de un planeta y no porque esta nave esté acelerando, si nosotros dejamos pasar el tiempo y en vez de pues una persona tenemos a dos, lo que va a ocurrir es que eventualmente, aparte de sentir un campo gravitatorio hacia el suelo de la nave, van a empezar a sentir lo que se llaman fuerzas de marea uno entre otro. O sea, van a tender a acercarse el señor A y el señor B. ¿Esto por qué ocurre? Pues porque si nosotros tenemos un planeta y tenemos un señor A y un señor B, la fuerza gravitatoria lo que va a tender es a llevarles al centro de este planeta, de forma que no van a caer en paralelo como indicaría el campo gravitatorio en el interior de la nave, sino que según vaya pasando el tiempo, la distancia entre ellos va a ir acortándose y el ritmo al que lo va a hacer pues es muy superior al ejercido por la fuerza gravitatoria que puedan ejercerse entre A y B. O sea que estas fuerzas de marea son mucho mayores que la fuerza gravitatoria entre ellos dos. Y si estamos en esta situación, el señor A y el señor B discernirían que estas fuerzas son fuerzas de marea y que por lo tanto la nave no está acelerando y por eso ellos sienten una gravedad, sino que lo que están es cayendo hacia un planeta y por lo tanto no es una aceleración que simula un campo gravitatorio, sino que es un campo gravitatorio. Y luego la última es que esto tiene que ocurrir con aceleraciones pequeñas, porque imaginaos que si en vez de estar aquí en la superficie de la Tierra, esto fuera un agujero negro, pues si es un agujero negro de poca masa, pasaría lo que el proceso que se llama de espaguetificación, que es que la diferencia entre la gravedad que sentiríamos en los pies y en la cabeza es tan grande que sería como si nosotros estuviéramos en un potro de tortura y nos estuvieran estirando pues la cabeza hacia arriba y los pies hacia abajo, y entonces podríamos discernir que lo que estamos es en un campo gravitatorio muy intenso y ya no se daría el principio de equivalencia. Porque si podemos discernir si estamos en una u otra situación, pues ya claro, no se cumple. Entonces en esta experiencia sí que podríamos saberlo. De todas formas, estas tres restricciones se mezclan un poco entre sí, pues porque, por ejemplo, también en regiones pequeñas, o sea, si la región no es pequeña, donde estamos haciendo este experimento, pues también ocurrirá las fuerzas de marea, no solo que la gravedad dentro de la nave no sea constante y que dependa del punto donde miremos, ¿de acuerdo? Y también pasa pues con las aceleraciones pequeñas. Si cogemos una región que es lo suficientemente grande, pues tendrá el mismo efecto que la espaguetificación según la zona del campo gravitatorio donde estemos y cuán intenso sea el campo gravitatorio. O sea que, aunque yo os he explicado que cada una produce una consecuencia de forma que podemos discernir que estamos en un campo gravitatorio y no que no sabemos si estamos en un campo gravitatorio o estamos acelerando, se entremezclan entre sí de forma que las fronteras entre una y otra no están tan nítidas. Lo que sí que está claro es que ya en cualquiera de estas tres el principio de equivalencia se va a tomar viento y no es válido. Porque, repito, el principio de equivalencia, el que la aceleración es igual a la gravedad, lo que nos dice es que es indistinguible localmente si nosotros estamos dentro de esta nave, si lo que estamos sintiendo es un campo gravitatorio o que la nave está acelerando y esto de aquí es una fuerza ficticia. Entonces, bueno, ya para acabar, vamos a ver el experimento de los ascensores, que es un experimento bastante divertido, pues para que veáis, para que sigamos viendo cosas del principio de equivalencia relacionado con la aceleración y la gravedad. Bueno,
Este experimento mental se llama del ascensor en caída libre. Digo mental, pues porque obviamente no se ha experimentado cortando el cable de un ascensor con nadie dentro y dejando que luego nos cuente qué ha pasado ahí. Entonces lo que tenemos es un sistema O fuera del ascensor y un sistema O' dentro de un ascensor que está acelerando, pues en esta primera ocasión, hacia arriba. Por lo tanto, el sistema O' es un sistema no inercial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando hagamos los diagramas de fuerzas que observa cada uno, pues tendremos el sistema inercial, el sistema azul, que está fuera del ascensor, que dirá que este señor, lo que sobre él, las fuerzas que sobre él aplican son el peso y la normal, y como luego este señor está anclado al ascensor, pues obviamente se mueve hacia arriba con una fuerza inercial dada por esta aceleración. Entonces, cuando apliquemos nosotros la segunda ley de Newton para el señor azul, lo que vamos a tener es el sumatorio de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Este sumatorio de las fuerzas es el peso más la normal más la fuerza inercial que está viendo que aplica sobre el ascensor. Esto igual a la masa por la aceleración. La masa, digo, la masa del señor, ¿de acuerdo? Entonces, esto será el peso es menos la masa del señor por la aceleración de la gravedad hacia abajo, o sea, en la dirección negativa del eje Y. La normal no sabemos cuánto vale, por lo tanto la normal va en la dirección positiva del eje Y. Y luego tenemos esta fuerza, pues que aplicada sobre el señor será la masa del señor por la aceleración mayúscula. Y esto igual a la masa por la aceleración. Lo que ocurre es, como hemos visto en el caso de antes, bueno, de hecho aquí voy a poner esto así en el vector y esto igual a la masa por la aceleración. Lo que hemos visto antes es que un sistema que está fuera, como pasaba en el caso de la nave espacial, pues en el fondo lo que verá es a esa nave moverse. O sea, que este señor azul lo que va a ver es que el ascensor acelera con la aceleración que lleva. Por lo tanto, este lado derecho del igual es la masa por la aceleración mayúscula en la dirección positiva del eje Y. De forma que esto se va a cancelar y lo que obtenemos es que el señor azul lo que dice es que la normal es mg en la dirección positiva del eje Y. Y como la normal es menos el peso efectivo, o el peso efectivo es menos la normal, pues el señor azul dirá que el peso efectivo del señor coincide con su peso real y es menos mg en la dirección negativa del eje. O sea, esto es, en realidad no estamos sacando mucha información de aquí. Lo interesante va a ser, igual que ocurría en el caso de la nave, cuando analicemos el sistema que es no inercial. Entonces, este sistema, bueno, hemos dicho que era el sistema prima, lo que va a ocurrir es que el señor está quieto. O sea, se ejerzan las fuerzas que se ejerzan sobre él, el señor está pegado a la nave porque es lo que observa. De forma que el sumatorio de las fuerzas es cero. Y eso es lo que dirá este señor, perdón, de la nave, del ascensor. Entonces, aquí nosotros lo que tendremos, pues es las fuerzas que veía el sistema inercial, que son el peso más la normal, menos la fuerza ficticia, que es menos la fuerza de inercia que para el señor azul iba hacia arriba. Entonces, con este menos, para el señor verde ahora irá hacia abajo. Entonces, esto es igual a cero
Y ahora, pues cuando sustituyamos, tendremos el peso es menos mg, el vector unitario en y, la normal la desconocemos de momento en la dirección positiva, el vector y, y luego menos esta fuerza es menos m por la aceleración en la dirección y, la aceleración que lleva el ascensor. Todo esto igual a 0. Entonces, aquí podemos hacer una cosa, como todo va en el eje Y, podemos despejar la normal. Entonces, como el peso y la fuerza ficticia tienen negativo, esto será la masa por G más A en la dirección del vector unitario E. Como la normal igual es menos el peso efectivo, o el peso efectivo es menos la normal, pues el peso efectivo que dice el señor Verde que siente sobre sí mismo será menos m g más a e. De forma que a la gravedad se le suma la aceleración de la nave y este señor lo que observa es que pesa más. O sea, que de alguna forma lo que experimenta el señor Verde es que está en un campo gravitatorio mucho más intenso que el campo gravitatorio terrestre. De forma que él tampoco sabría, al menos si el experimento se hace en estas condiciones de aquí arriba, dentro del ascensor, si lo que está es en un ascensor que está acelerando hacia arriba o si está en un ascensor que han tirado en el espacio, en las proximidades de un planeta que es más masivo que la Tierra y por lo tanto siente un campo gravitatorio mucho mayor, de forma que ya no pesa solo mg, sino que pesa mg más a. Así que vamos a guardarnos este resultado y vamos a ver ahora qué ocurre si la aceleración del ascensor, en vez de ir hacia el sentido positivo del eje Y, va hacia abajo, o sea, hacia el sentido negativo del eje Y. Vale, entonces los cálculos van a ser muy parecidos, así que voy a intentar ir un poquito más rápido. Aquí las fuerzas que observa el sistema exterior al ascensor pues son las mismas de antes, son el peso más la normal más la fuerza de inercia que lleva el ascensor, que ahora es hacia abajo. Y esto es igual a la masa del señor de dentro del ascensor por la aceleración que el señor azul dice que lleva en total. Entonces, vamos a ver cómo es cada una de ellas. Pues el peso es igual que antes, tenemos menos mg en la dirección y unitaria, la normal igual la desconocemos, pero va en sentido opuesto al peso. Y ahora esta fuerza de inercia va con sentido negativo, o sea, es menos la masa del señor por la aceleración del ascensor que va hacia abajo. Y esto es igual a la masa por la aceleración que observa que lleva todo el sistema. Por el mismo argumento de antes, si el ascensor, el señor azul antes lo veía ir hacia arriba porque aceleraba hacia arriba, pues ahora el señor lo ve hacia abajo. De forma que al final esta A minúscula es la A mayúscula y el sentido es hacia abajo, en el eje Y. De forma que se vuelven a cancelar estos dos términos y el señor azul pues vuelve a decir lo mismo que decía antes, que la normal es mg, o sea, el peso, pero en la dirección positiva, o sea, que la fuerza de repulsión que ejerce el suelo al señor es la misma que él ejerce por el peso al suelo, y como esto es, la normal es menos el peso efectivo, pues lo que tenemos es que el peso efectivo es menos la normal, que es menos mg E. O sea que para el señor azul, el señor verde en esta situación pesa lo mismo que pesaba en la situación anterior. Ahora, vamos a ver
que es lo que dice el señor verde, porque aquí igual tendremos, como esto es un sistema no inercial, pues las fuerzas que observa el sistema inercial, o sea, el peso, más la normal, menos la fuerza ficticia, que es la fuerza de inercia que lleva ahora. Y esto es igual a cero. Entonces, tenemos menos mg e i, que es el peso, más la normal en la dirección contraria, y esta fuerza ficticia es la negativa de esta que sentía el ascensor. Por lo tanto, es más m por a en la dirección e. Y esto igual a cero. Entonces ahora, cuando despejemos la normal para calcular el peso efectivo, lo que vamos a tener es que la normal va a ser, llevándonos esto al otro lado, pues va a quedar m por g menos a en la dirección de i, positiva. Como el peso efectivo es el negativo de la normal, pues el peso efectivo que ve el señor verde es menos la normal, y esto es menos m g menos a en la dirección y negativa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que ahora que el ascensor va hacia abajo, el señor de dentro del ascensor lo que dice es que de forma efectiva pesa menos, porque al peso que es m por g le estamos restando a g la cantidad a, o sea, la aceleración que lleva el ascensor. De forma que aquí, en las condiciones del principio de equivalencia, el señor del ascensor lo que dirá es o que el ascensor está acelerando hacia abajo o que está en un campo gravitatorio menos intenso que el de la Tierra. No podrá discernir en cuál de las dos situaciones está mientras el principio de equivalencia sea válido, o sea, localmente. Entonces, voy a llevarme este segundo resultado para arriba y ahora vamos a ver algo interesante que va a ser lo siguiente. Y es, ¿qué ocurre si nosotros decimos que el ascensor en esta segunda situación acelera hacia abajo y el módulo de esa aceleración es igual a la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre? Pues en ese caso lo que tenemos es esto. Tenemos que el peso, el peso efectivo en esta situación sería menos m por g, y hemos dicho que a es g, por lo tanto esto es 0, y entonces el señor de dentro del ascensor lo que diría es que no pesa nada. Y si no pesa nada, tenemos esta situación en la que estamos en caída libre porque la aceleración es en módulo y dirección igual que la gravedad, y con esa condición el señor de dentro del ascensor no siente el peso. Por lo tanto, lo que siente es la ingravidez. O sea, el señor azul, el sistema que es inercial, que está fuera del ascensor, sí que observaría que este señor cae hacia abajo, por lo tanto, al multiplicar su masa aquí, diría que existe una fuerza peso, pero el señor de dentro del ascensor no observa ningún peso efectivo sobre él, de forma que lo que siente es que han desconectado la gravedad y está ingrávido. De forma que queda patente que modificando las aceleraciones de este ascensor podemos simular campos gravitatorios más intensos, menos intensos, e incluso simular que hemos desconectado la gravedad y este señor dentro está como si estuviera flotando en el espacio. Repito esto siempre y cuando sea un experimento que se haga de forma local con estas tres condiciones. Entonces, nada,
ya no tengo nada más que comentar en este capítulo. Espero que junto con el vídeo de Crespo, si lo habéis visto ya o cuando lo veáis, os quede todo este concepto del principio de equivalencia débil claro. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo.